todos y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso bastante interesante. Tengo muchos por contarles de él, así que pues bueno, acomódense, tomen algo de comer o algo así porque va a estar bien chévere. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes. Y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Leonarda Cianciulli. Leonarda Cianciulli nace en Montella, en Italia, el 14 de noviembre de 1893. Sus padres eran Emma y Mariano Cianciulli, pero antes de comenzar un poco la historia de Leonarda como tal, quiero hablarles un poco de su familia y su mamá especialmente, para que conozcan un poco el contexto de su vida y también el contexto histórico en el que se les encontraba. Era el siglo XIX y sé que de pronto muchos de ustedes saben que la manera de pensar, la cultura era bastante diferente en ese entonces. Los ideales, la filosofía, el tema religioso, entre muchas otras cosas, influía demasiado en la perspectiva de las personas sobre el mundo y la manera en que actuaban dentro de la sociedad. Por ejemplo, había una tasa de natalidad muy diferente a la que hay ahora. Las personas vivían más o menos 45 años e incluso había también mucha mortalidad en los bebés. Muchas veces tenían enfermedades o se generaban enfermedades y no había cómo tratarlas en ese momento. Entonces también muchos bebés y muchos niños morían por esta época y de por sí las personas no vivían tanto como ahora vivimos. Para ese entonces también la sociedad estaba en un momento donde evidentemente el machismo era bastante fuerte y las mujeres digamos que solo podían hacer ciertas cosas, se les permitía hacer obras artísticas o cosas creativas, tocar piano o música, cantar, y también obviamente se les preparaba para ser amas de casa. Esto obviamente hablando de mujeres que pertenecían a la clase alta y no tanto de las de clase baja, porque ellas básicamente que solo tenían como el chance de convertirse en amas de casa. Todas estas cosas que estudiaban estas otras mujeres, como les digo, las que son de clase alta, las preparaban para esa vida de mujeres con esposos. Y básicamente lo que pasaba a una temprana edad, por lo que les digo que ellos no vivían tanto tiempo, entonces el afán de casarse era bastante grande, así que a una temprana edad las comenzaban a llevar de pronto a bailes o algunas reuniones donde pudieran encontrar algunos de sus pretendientes y eventualmente su familia elegir a su pretendiente como su futuro esposo. Y Emilia, la mamá de Leonarda, pasó por este momento histórico. Básicamente ella era una chica de pues una clase social alta y sus papás la comenzaban a llevar a bailes para ver quiénes la podían pretender y eventualmente casarse. Obviamente en estos momentos de las fiestas no las podían dejar solas, era contra la ley por así decirlo y no se veía nada bien dejarlas solas con el pretendiente, sino que tenían que estar constantemente acompañándolas. Un día la mamá, Emilia, ella es solicitada en un baile y a diferencia de otras veces, esta vez ella le dice a sus padres que quiere devolverse sola a su casa y es así como ella, pues después de que se acaba, toma rumbo hacia su hogar. Sin embargo, lo que ella no sabía es que no solo los pretendientes con los que bailó esa noche estaban detrás de ella, sino que también habían otras personas observándola. Y es así donde aparece Mariano, que era un hombre, digamos que muchos lo conocían porque era un hombre perezoso, porque no hacía muchas cosas, se la pasaba tomando, bebiendo y no hacía nada productivo por su vida. Él esa noche comenzó a seguir a Emilia y pues él la fue llevando como a una especie de potrero, como una zona pues donde no hubiera mucha gente. Es un poco complicado discutir este tema obviamente en la actualidad porque pues muchos dirían como que le notaría su objetivo evidente, pero en realidad para esta época y especialmente una persona como Emilia no conocía este tema, especialmente hablando de los temas sexuales, porque para este entonces ellas no podían tener relaciones hasta a que se casaran y también no se les hablaba de esto hasta que pasaba en el matrimonio, o sea, la noche que se casaban llegaba ese momento y ellas ni siquiera sabían de
qué se trataba. Entonces, básicamente, ella acompañó a este hombre a este lugar, como confiando en él, y eventualmente ocurre este abuso físico hacia ella, que ella realmente no entiende hasta muchos años después. Ella, pues después de que sufrió por un abuso por parte de este hombre, quedó en este lugar un día entero casi sin poderse levantar, pues por el dolor que le había generado la experiencia, y este hombre pues siguió como sin nada. Ya después se fue a su casa y estuvo en su cuarto, se fue a dormir y siguió presentando esos dolores, pero no le dijo absolutamente a nadie, pues por miedo que sus papás la juzgaran por haberse ido con un hombre que la pretendía completamente sola, porque estaba muy mal visto esto. Y pues pasaron algunos meses en donde ella ya no presentaba su periodo. A esta vez, digamos que era más fácil de las personas darse cuenta de este tipo de cosas, pues porque como ella era una mujer que venía de la alta sociedad, para este entonces no existían las toallas higiénicas, los tampones, nada de esto, sino que utilizaban algunas toallas, por así decirlo, reutilizables, y pues muchas veces estas se lavaban. Entonces las empleadas comenzaron a notar que por varios meses ella no volvió a sacar esto pues a lavar. Obviamente comenzaron a hablar con la mamá y es allí donde ella pues le pide una explicación a Emilia. Ella termina contándoles la historia de lo que vivió esa noche y parece ser que ya racionaliza un poco más, y pues ahí es donde se dan cuenta que terminó embarazada de este hombre, pero como la apariencia era tan importante en este momento, ellos deciden que necesitan evitar que el honor, por así decirlo, tanto de la familia como de su hija se pierda, así que la obligan a casarse con el hombre que abusó de ella. Pero ya se imaginarán la relación que tuvieron. Era un hombre que era también mayor que ella, que ya había tenido un matrimonio anteriormente y que tenía hábitos como tomar todo el tiempo, estar borracho, y también abusaba de ella, no solo pues de esas otras formas, sino también físicamente. La golpeaba, verbalmente, la regañaba constantemente si ella no hacía algo bien de lo que él quería. Mejor dicho, fue algo demasiado difícil para ella, especialmente tener que vivir con la persona que abusó de ella y pues la dejó embarazada. Y así pasan muchos meses y eventualmente tiene a su hija, y esto obviamente trae consecuencias. Su hija se vuelve como esa persona que ella no quiere como reconocer, no quiere amar, le trae mucho dolor verla y como simplemente tener esa relación mamá-hija, así que nunca le brinda el amor que normalmente muchos se reciben de su mamá. Comienza a maltratarla también de muchas formas, física, verbalmente, le dice que no es suficiente, que ella le arruinó la vida básicamente, y así se crió la niña, poco a poco, con más maltrato, con una mamá ausente y un papá obviamente mucho más ausente. En uno de esos días el papá no regresó a casa durante la noche, y digamos que esto era normal, muchas veces no volvía, pero ya cuando pasaron varios días su mamá ya comenzó como a tratar de entender qué estaba pasando, así que ella salió por el pueblo en búsqueda de su esposo y lo encontró en la casa de un amigo de él con mucha fiebre y en coma. Ella lo único que hizo fue irse. Al final no le importó si él seguía con vida o no seguía con vida, y en realidad uno de sus sueños más grandes era ser viuda. Leonarda Ávila en algunas de sus memorias que ella no recuerda mucho de esta época, pero sí recuerda cómo su papá era con algunas cosas, como era violento entre otras cosas, pero también recuerda el día del funeral de su papá, que él murió después de esta enfermedad que le dio, y recuerda que su mamá escupió en el féretro incluso cuando lo iban a enterrar. Y ya cuando Emilia vuelve a su familia, a sus papás, como a buscar soporte después de que esto pasó, sus papás la rechazaron por completo. Obviamente era un deshonor que ya no tuviera esposo, y ahora como de un esposo que abusó de ella, con una hija que pues es producto de un abuso, así que le tocó básicamente que reconstruir su vida sola con su hija. Y allí ella comenzó a vivir otra vez este tema de salir con diferentes hombres, ir a bailes, conocer, tener muchos pretendientes, pero el problema es que estos hombres ya no la estaban percibiendo como ese material que necesitaban en una esposa, especialmente por el hecho de que tenía una hija y pues porque era viuda. Así que simplemente la usaron por un tiempo, y eventualmente también ella se cansó de eso, así que comenzó a buscar hombres de otro tipo de clase social y también como de intenciones, y termina con un hombre que no le va mal, pero era parte del crimen organizado. ¿Y qué pasa? Este hombre comienza a cambiar muchos hábitos que tenía esta mujer. Ya ella no comienza a cuidar de su hija, dejan a Leonarda sola todo el tiempo. Ellos se van a comer a un lugar, a otro, a divertirse, y dejan a la niña, ni siquiera le dan comida. Ella casi que tiene que sobrevivir completamente sola, buscar su comida y ver qué hacer en el diario vivir.
Obviamente todos estos problemas que les estoy contando llevaron a Leonarda a una situación muy difícil en donde tan solo a los 13 años tiene su primer intento pues de suicidio que no logra pues completar. Ella se trató de colgar de las sábanas, sin embargo pues no lo pudo hacer, y algo que fue muy impactante en este momento fue que ni siquiera su mamá se percató de que ella había intentado quitarse la vida. Leonarda duró sin hablar varios días pues por lo mucho que se lastimó las cuerdas vocales en ese intento, y la mamá ni siquiera lo notó y no le prestó atención, y otro año después tuvo otro intento y tampoco lo logró. Y así ella siguió su vida. Eventualmente comenzó también a entrar en la etapa que ya su mamá había pasado y a buscar hombres, por así decirlo. Esta vez su mamá sí vio en ella como una oportunidad y dijo, bueno, Leonarda puede ser la que nos cambie la vida buscándole un buen esposo. Así que comenzó en la misma rutina a buscarle, llevarla a bailes. Era una chica muy cotizada, todos los hombres querían estar con ella, pero ella básicamente no conectaba con ninguno, y fue ya después en 1917 que ella se termina casando con un oficinista, que no era una persona de clase alta ni nada, llamado Raffaello Pansardi. Obviamente sus papás no aprobaron el matrimonio que ella pues contrajo, y dicen que esta situación llevó a la madre de Leonarda a maldecirlos. Básicamente le dijo que ella ya no tendría nada de éxito en su vida ni en las cosas que hiciera por haber decidido casarse con este hombre. Y aquí comienza como esa parte de la vida de Leonarda en donde ella comienza, por ejemplo, a unirse muchísimo con las creencias romaníes. Ustedes saben que los romaníes, bueno, no sé si saben, pero son como esta cultura especialmente que tiene muchísimas creencias un poco más sobrenaturales, supersticiosas, que manejan el tema de la lectura de la mano, de ver el futuro, de las predicciones, entre otras cosas. Y ella comienza a adentrarse mucho en esta cultura porque eventualmente se van a vivir a una zona donde varias personas de este tipo de pensamiento vivían, porque ellos también son como nómadas, se van de un lado a otro. Y esto hizo que ella comenzara a creer cada vez más y más en esa maldición, en ese mal de ojo que su mamá había generado contra ella en su vida. Ella comenzó a tener esa ansiedad muy fuerte por el tema de su mamá, así que decide acudir a uno de estos romaníes que ella conoce para que le hagan una lectura y le digan, o pues le puedan predecir de alguna forma el futuro y saber si sí tenía la maldición que su mamá había dejado. Ella le pregunta a la bruja que le está leyendo la mano si ella iba a morir, y la bruja le dice que no, que en un largo tiempo no iba a fallecer, pero que vivirá una larga vida muy triste, especialmente en el tema de los hijos. Y obviamente esto comienza a ser como un problema para ella. Ya digamos que su mayor sueño era tener una familia, y generalmente esto pasa mucho cuando hay personas que sufren maltratos o abusos en la familia cuando son pequeños, que buscan tener hijos o una familia de nuevo porque no quieren de ninguna forma como revivir lo que ellos vivieron y generar un amor que sí sea bonito. Ella tenía ese sueño y obviamente comenzaron a intentar y tener hijos, y por un buen tiempo no pudo ser posible, hasta que finalmente logra tener su primer hijo. Ellos se mudan a Lauria, una ciudad en 1921 diferente a la que estaban, y allí digamos el esposo logra conseguir un trabajo muy rápido y comienzan a vivir esta nueva vida que tienen con su nuevo bebé, y comienza a quedar embarazada muy seguido, y ella incluso llega a tener 17 hijos en total. Pero comienzan a pasar diferentes cosas. Ella empieza a perder algunos durante el embarazo y luego pierde a otros antes de la edad de 3 años. En total, 13 de sus hijos terminaron falleciendo y 4 terminaron con vida. Entonces, imagínense esta situación donde eso fue demasiado difícil para ella, pero en todas estas pérdidas ocurren algunos patrones que ella comienza a tener como mamá dentro de ese miedo a perder a sus hijos. Para 1922 nace uno de sus hijos, como que se vuelve como el hijo más preciado, llamado Giuseppe, y comienza a protegerlo muchísimo en ese miedo de no perder otros hijos. Prácticamente no lo deja salir a jugar, no lo deja hacer sus cosas. Era la típica mamá en esa ansiedad ya muy fuerte que se levantaba cada 5 minutos en la noche a ver si su hijo seguía respirando. Si no seguía respirando, lo movía para ver si seguía con vida. Si les daba una fiebre, ya pensaba que se iban a morir. Entonces era una situación muy difícil y una sobreprotección muy grande porque ella no quería perder ningún hijo más y pensar que la maldición también de su mamá era realidad.
Estas actitudes que ella tuvo obviamente trajeron a sí misma unos dolores muy grandes y unos problemas de salud muy fuertes. Ella comienza a sufrir unas especies de convulsiones, también provenientes en parte del cerebro, por este tema. Entonces también a veces se le dificultaba cuidar a sus hijos o le daba miedo cuidarlos porque podía darle una convulsión, un ataque, y ella botarlo y que él se golpeara o se muriera. O sea, era una situación en cadena muy delicada. A pesar de todo, tuvieron varios de sus hijos y obviamente necesitaban dinero. Mantener a sus hijos es una cosa completamente diferente a solo tenerlos. Entonces lograron encontrarle un trabajo a ella en el mismo banco que trabajaba su esposo. Esta vez ella le buscaron como un empleo en la parte de limpieza y digamos que le encontraron una posición donde pudiera hacerse cargo de sus hijos sin angustiarse. La idea era que limpiara en las noches el banco y pues ya el resto de día lo tuviera disponible para sus hijos. Allí ella comienza a conocer un poco el tema de los químicos, como que es el trabajo de limpieza. Le empieza a enseñar ciertas cosas, hacia algunas mezclas, mira a ver qué puede limpiar, o sea, empieza a tener un conocimiento de cierto sentido de cosas relacionadas con químicos. Sin embargo, un día de esos en los que ella estaba trabajando, uno de sus hijos muere en la noche, otra vez sorpresivamente. Casi todos mueren así, sin razón alguna. Básicamente los doctores no encontraban una explicación al porqué de estas situaciones y pues en una de esas noches uno de ellos fallece y a ella no le dicen nada hasta que vuelve a su casa y pues cuando llega obviamente fue algo muy difícil para ella y ella empieza a entrar como en una obsesión muy grande y dice, bueno, la solución a este problema va a ser el dinero, porque si yo tuviera mucho dinero pues podría darles una vida digamos que decente y no fallecerían, podría pagar muchas cosas que no puedo en este momento. Ella crea así como una cuenta falsa y todo un movimiento para ir a un banco y sacar un dinero. Obviamente el banco dice como, señora, esto no se lo cree ni usted, y básicamente la arrestan por fraude en las cuentas y termina en la cárcel durante 1 año y medio. Después de que ella sale de prisión, ella vuelve a su familia, obviamente con sus hijos, y vuelven con ellos a donde la familia de su esposo, que la apreciaban demasiado. Sin embargo, ellos se avergüenzan de ella, de lo que hizo, pues ustedes saben lo que les había dicho. En ese momento la reputación y el nombre era demasiado importante, así que ellos básicamente la rechazan por completo y ella decide así mudarse al campo. Dentro del lugar en que vivió, ella comenzó a unirse de nuevo con otra población de romaníes que comenzaron a enseñarle muchas más cosas. Ella ya sentía esa alineación con ellos, así que fue como una conexión inmediata de nuevo, pero esta vez ella comenzó a adentrarse más en el mundo de ellos, que le enseñaran las lecturas de manos, predicciones y cómo a trabajar esos dones que pudiera haber tenido. Sin embargo, el lugar en el que vivían en ese momento, que era Lacedonia, ocurrió en 1930 un terremoto que destruyó la mayor parte de la población y entre esas su casa. Entonces fue otro de los destinos que ella dijo, esta maldición que tengo encima me está afectando de todas las formas posibles. De ahí se mudaron a Correggio y de ahí vivieron muchísimo tiempo. Ella trató de reformar su vida, pues cuando todo esto había pasado ya había perdido muchos hijos, ya había estado en la cárcel, había perdido su propio hogar, así que decidió que en este momento probablemente ya era el momento de como que tener algo fijo, algo sin problemas, y esperaba que su suerte cambiara. Y digamos que así fue durante mucho tiempo. Ella comenzó a congeniar mucho con la gente del pueblo la conocía y le gustaba y le agradaba, era una mujer que se la llevaba bien con todo el mundo. Y para este momento ya también, como para solventarse, ella decidió poner su propia tienda. Como ya sabía y ya les había contado, sabía un poco de mezclas químicas con el trabajo que había tenido, ella comienza a realizar sus propios jabones y monta esta tienda y se vuelve muy popular. Obviamente muchas personas, especialmente gente de la clase alta, comienzan a comprar mucho dentro de la tienda. Además de eso, ya comienza a ofrecer muchos servicios a estas mujeres de alta alcurnia que llegaban allí, que eran predicciones y lecturas de mano, así que comienza a tener tardes de té con la clienta que ella pues quisiera atender y hablan de su futuro, predicen algunas cosas y bueno, entre todo esto. Se volvió una mujer muy respetada dentro de la comunidad romaní, incluso ellos ya la consideraban una romaní incluso. Comenzó a adentrarse muchísimo en ese tema sobrenatural, a leer muchísimos libros, cosas de pociones, cosas de magia negra, magia blanca, todo, y llega allí como algunos pensamientos respecto a cómo poder de pronto romper ese hechizo que su mamá puso sobre ella. Para esta época, en 1939, su hijo Giuseppe, que era uno de los más cercanos a ella, como les digo que ella lo sobreprotegía muchísimo, se enlista en el ejército italiano para combatir en la Segunda Guerra Mundial y ella
obviamente le entra el susto más grande de su vida porque dice, no voy a perder a mi hijo en esa guerra. Así que ella inicia a leer estos libros que les digo para romper hechizos y encuentra que probablemente lo mejor para combatir una magia oscura es adentrarse dentro de un mundo oscuro también. Así que piensa para sí misma que la mejor forma de solucionar de alguna forma ese maleficio era asesinando, haciendo un sacrificio. Y es así como llega Faustina Cetti. Ella es una de las clientas que llega a su tienda por este tema del futuro, porque le busca algunas soluciones a dudas que tiene, y ella en específico era una mujer ya de edad avanzada que estaba buscando un esposo. Para este momento, Leonarda lo que hace es decirle que ella le consiguió un esposo perfecto en una ciudad llamada Pola y ella tenía que irse allá a encontrarse con él, pero que no le podía decir absolutamente nadie ese plan. Además le insistió constantemente que le escribiera cartas a sus familiares y amigos para que dijera que se iba a ir a Pola tras un hombre, pero que no les diera otra explicación más. Antes de irse a Pola, ese mismo día en que ella iba a salir para allá, ella decide visitar de nuevo a Leonarda para pues tener esas palabras de aliento, esos nervios que uno tiene al iniciar un nuevo proyecto. Y en eso Leonarda le ofreció un vino que tenía adentro muchísimos somníferos hasta que Faustina queda completamente inconsciente. Mientras ella dormía, esta mujer saca a un hacha y pues mata a la mujer. Ya se imaginan la escena, no quiero entrar en detalles, pero pues ella lo que hace es cortarla para poderla meter en un armario y aparte de eso guarda la sangre como en un bowl con el cual eventualmente produjo su propio jabón y algunos tés. Esto es bastante complicado, obviamente es un poco, investigando esto me dio mucha impresión lo que alguien puede llegar a hacer, no sé ni siquiera cómo podría hacerse un jabón de esto, pero básicamente cuando esta mujer escribió sus memorias después, hay un registro de lo que ella hizo esa noche. Ella dijo, eché los pedazos en una olla, agregué 7 kilos de soda cáustica que había comprado para hacer jabón y revolví toda la mezcla hasta que los pedazos se disolvieron en una papilla espesa y oscura que vertí en varios cubos y vacié en un recipiente cercano dentro de un tanque séptico. Después algo de la sangre lo combiné y esperé a que coagulara, lo sequé en un horno, lo molí y mezclé con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos e hice algunas tortas. También hice muchos pasteles de té crujientes y se los serví a las damas que venían a visitarme. Ustedes saben que ella tenía estas citas con estas mujeres que normalmente iban a leerle, pues que ella les leyera la mano o algo así, y a todas las invitaba al té y les invitaba pastelillos, así que ya se imaginarán lo que estaba consumiendo ella. Además de esto, le robó a la mujer que asesinó sus pertenencias y algo de dinero que llevaba. Esto comenzó siendo como ese sacrificio. Tengan en cuenta que esas mujeres no eran nadie con las que ella tuviera un problema, que fueran malas, nada, o sea, eran personas random que ella escogió y que pensó que podían ser perfectas para este crimen. Luego llega un momento en donde ella siente que todavía la magia no está funcionando porque su hijo todavía quiere irse a batallar a la guerra, así que ella decide hacer algunos cambios de este momento y de sus crímenes. Llega Francesca Soavi, otra cliente, y en este caso ya estaba buscando algo de empleo. Leonarda dice que, le encontró a ella un empleo en una escuela para niñas en una ciudad llamada Piacenza y ella se tenía que ir allá. Obviamente le dijo que también tenía que escribirle carta a sus familiares, que iba a ir a otro lugar, pero que no podía dar explicación. Francesca también va esa tarde, antes de cambiar su vida, hacia la casa de esta mujer para despedirse y termina en el mismo destino fatídico de Faustina. Pasa exactamente lo mismo, ella termina usando los mismos ingredientes químicos, hace lo mismo con ella, pero esta vez el jabón que produce con el cuerpo de Francesca se lo da a su hijo para que se bañe. Ella creía que utilizando este sacrificio y de esa forma, si ya él se lo ponía directamente, iba a lograr que él no se fuera. Todo esto también pasó al tiempo que ya vendía esos jabones también dentro de su propia tienda, así que pues ya se imaginarán cuánta gente se estuvo bañando con el cuerpo de estas mujeres. Pero seguía con la idea de que su magia no había funcionado y llega su tercera víctima, llamada Virginia Cacioppo.
Esta fue una víctima muy particular porque ella sintió que el sacrificio debía como tomar un nivel más arriba. Esta chica era bastante conocida dentro de la ciudad, se podía considerar como una celebridad porque era cantante de ópera y también muchas personas la conocían, era muy amada por todos, tenía como una vida muy bonita. Ella fue en una de sus consultas justamente a hablar del tema del trabajo, si debía continuar allí, si debería llevar su éxito a otros lados, entre muchas otras cosas más. Ella le prometió un trabajo y la mañana también en la que ella iba a ir a ese otro pueblo por el trabajo, visita a Leonarda y bajo las mismas reglas, un vino con unos somníferos, ella cae pues dormida y termina en ese fatídico destino. Sin embargo, esa vez, a diferencia de las otras, le dijo a su hijo Giuseppe que ella tenía que bañarlo ella misma con el jabón que había hecho. Obviamente él sin saber absolutamente nada de eso, cosa que le pareció muy extraño, pero ya le decía, es que es la única manera de poder quitar esta maldición que tengo de mi familia hacia ustedes. Y así pasaron los días, esta mujer digamos que se salió con la suya, nadie tampoco preguntaba por las primeras víctimas, hasta que Virginia, como les dije, ella tenía la particularidad de que era reconocida y para ese entonces su cuñada comenzó a sentir su ausencia. Ella decía, no entiendo, no volvió a casa, no se sabe nada de ella, pero ella vio que su cuñada había entrado en la casa de Leonarda el día en que la dejaron de ver. Obviamente la policía entrevistó a Leonarda, pero esta mujer con esta inocencia, ya una mujer que estaba haciendo, pues que ya era de edad, con sus enfermedades y todo, pues les decía que no, que ella no sabía, que ella se había ido, pero que ella atendía a muchas clientas y ellas iban y venían y no tenía ni idea. Para ese entonces la policía trajo a Giuseppe para que él diera alguna declaración, pero cuando Leonarda vio que Giuseppe podía estar en riesgo, decidió confesar todos los crímenes inmediatamente. Ella dijo lo siguiente: no quiero que mi hijo asista a mi interrogatorio, te diré lo que quieras, condéname también, pero mi hijo es inocente y no quiero que me escuche. La policía obviamente al principio no creía mucho, decían, esta señora está encubriendo al hijo, obviamente cómo es posible que ella haga esas cosas y que pues llegue al punto de cortar estos cuerpos y dejarlos de esta forma, pero ella les explicó cómo había hecho todo y cómo su experticia, especialmente en el tema de los químicos, a la hora de deshacerse de todos ellos. Finalmente lograron comprobar que ella había sido la autora de estos hechos, convirtiéndose en una de las asesinas seriales más importantes de la historia de Italia. Fue declarada así culpable por los crímenes y condenada a 30 años en prisión y otros 3 años en un asilo psiquiátrico. Sin embargo, para el 15 de octubre de 1970, ella fallece dentro del asilo a tan solo un año de salir. Ella sufre una apoplejía cerebral y pues hicieron las investigaciones después y encontraron que los químicos que ella estuvo usando, las sodas cáusticas, bueno, entre otras cosas, le generaron casi que un desvanecimiento completo del cerebro. Así que pues de milagro, digamos que sobrevivió algunos años, pero lo que ella estuvo utilizando por este tiempo le afectó mucho y la llevó a la muerte. Su cuerpo fue devuelto a su familia, ellos hicieron su respectivo funeral y las cosas con las que ella cometió sus crímenes se encuentran ahora en el Museo de Criminología en Roma. Allí se encuentran esas cosas como una exhibición para que las personas conozcan un poco esa historia. Digamos que poniendo esto en contexto, hoy en día obviamente muchos médicos hacen su análisis psiquiátrico y pues evidentemente Leonarda sufría de depresión clínica y ansiedad que fue pues nunca tratada y por ende terminó en este estado porque básicamente estaba ya loca cuando hablaba con la gente, como que deliraba mucho, hablaba mucho de sus hijos, de cosas del pasado, luego del presente, entonces fue una situación bien particular. Muchos dicen que incluso si hubiera practicado un examen médico o incluso un tratamiento médico como los de la actualidad, ella hubiera podido salir de pronto librada de esta situación. Pero bueno chicos, ese fue el caso, fue bien particular, la historia fue diferente, creo que se las conté un poco más empática respecto a su historia, pero pues hay muchos asesinos seriales que tienen historias muy similares, no por esto comparto el hecho de que haya asesinado a estas mujeres, pero como que quería contextualizarlos especialmente en la época histórica de la que estamos hablando, que es muy diferente a la de los asesinos seriales, por ejemplo, de esta época. Entonces, nada, es un caso bien diferente, especialmente el tema de los jabones en particular es algo que me causó muchísima inquietud, como poder llegar a hacer ese
como a ese extremo solo por pues proteger a los hijos. Imagínense el nivel de esta mujer de desolación, de dolor, de tristeza tras perder 13 hijos. 13 hijos, es que es muchísima gente. Entonces, pues siento que al final es una historia muy parecida a la que les mostré en mi video de la casa Winchester, que si no se lo han visto los invito porque es mi video favorito del canal. Y creo que es una historia simplemente muy triste, de momentos de mala asesoría, de ella pensar también que su vida iba a ser condenada todo el tiempo, que al final parece que la maldición de su mamá sí siguió vigente incluso hasta que ella ya falleció. Pero bueno, chicos, hasta aquí este video. Si les gustó mucho, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué sienten, qué piensan de este caso tan particular. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.